Bueno, entonces ya son las y 5, entonces pues le daremos inicio a nuestra charla del día de hoy, que tratará sobre principios de tomografía axial computarizada. Está a cargo de Paula Andrea Echeverry Hernández, interna de 12º semestre de la Universidad del Rosario, de María Camila Mosquera Romero, médica egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, y con el acompañamiento muy especial de la doctora Jessica Fernández, médica y cirujana egresada de la Universidad del Rosario y residente de 4º año de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad del Rosario. Entonces, tienen la palabra. Muchas gracias a todos por su asistencia. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Camila Mosquera. Yo estoy pues a cargo de la primera parte de la charla. Les vamos a hablar sobre los principios de tomografía axial computarizada. Entonces, para empezar, pues vamos a empezar con un poquito de historia. La tomografía axial computarizada es un estudio imaginológico que permite ver el cuerpo a través de cortes milimétricos transversales al eje cefalocaudal. Básicamente se creó pues, en respuesta a la primera complicación que tenía la radiografía convencional, y era que mostraba todas las imágenes superpuestas y no se podía ver el detalle de algunas imágenes. Entonces, en 1917, el matemático austriaco Radon probó básicamente que era posible reconstruir un objeto bidimensional a partir de un objeto tridimensional, y hacer pues un montón de proyecciones infinitas. En el 63, Cormac coge esa literatura de Radon y crea el primer artículo sobre los principios de tomografía con uso médico. Y en el 72 es Gottfried Honsfield el que crea el primer tomógrafo. Con todo esto pues, se crea ya el principio de tomografía y en 1979 ellos ganan el Premio Nobel de Medicina. Entonces, ¿cómo funciona la tomografía? Básicamente tiene los mismos principios físicos que tiene la radiografía convencional de la radiación ionizante. Entonces tenemos acá un tubo de rayos X. El tubo de rayos X tiene un cátodo que es negativo, un ánodo que es positivo. La parte del ánodo tenemos una placa de tungsteno. Entonces lo que se hace es que se excita el cátodo. Eso libera una nube de electrones. La nube de electrones van a golpear contra la placa de tungsteno y se va a producir los rayos X de dos formas. La primera es por el efecto de choque que ocurre cuando el electrón acelerado que va desde el cátodo interactúa con los electrones del átomo que compone la placa de tungsteno, eh, saca a uno de los átomos, a uno de los electrones, perdón, del nivel K de ese átomo, y al sacarlo, lo que hace es que ese átomo queda ionizado y para balancearlo, uno de los electrones de los otros niveles tiene que bajarse al nivel K y al hacer eso se liberan, pues se produce energía en forma de rayos X. Y la otra forma es por el efecto de frenado, que lo que ocurre es que cuando el electrón acelerado que viene del cátodo choca con la placa de tungsteno, al chocar con esto, pasa muy cerca al núcleo y esta energía del núcleo lo que hace es desviar ese átomo que llega, ese electrón, perdón, que llega hacia la placa de tungsteno y esa desviación es lo que produce pues la otra parte de los rayos X. Entonces cuando se producen los rayos X y atraviesan a la persona, eh, pues cuando interactúan con la materia ocurre un proceso de ionización y es que el fotón de rayos X a medida que va pasando pues por los tejidos de la persona va a ir perdiendo energía y a medida que va perdiendo energía se va formando pues el efecto, pues eso se llama el efecto fotoeléctrico, que es cuando finalmente el electrón muere. Y la otra forma o el otro efecto que se produce es el efecto Compton, que es cuando el fotón, perdón, de rayos X choca con los electrones de la materia y este tiene más energía que los otros, se desvía y pues eso va a producir, es como el responsable, el efecto Compton de la dispersión que se produce con los rayos X. Básicamente la imagen se va a formar a partir de la atenuación de los rayos X que se van a ir midiendo con el efecto fotoeléctrico. Entonces, después vienen pues las partes de un tomógrafo. El tomógrafo está compuesto por un gantry que va a tener los anillos deslizantes, va a tener el tubo de rayos X, la cadena de detectores
y pues un arreglo de detectores que van a tener múltiples celdas que van a medir pues los fotones que están atenuados, el tubo de rayos X que va a mandar pues los rayos X, y va a tener un colimador que se va a encargar de disminuir la dispersión causada por el efecto Compton que ya les había explicado. ¿Cómo funciona? Entonces, básicamente, lo que cambia entre la radiología convencional y el tomógrafo es que acá se pone el tubo de rayos X a girar alrededor del paciente. Entonces, cuando los rayos X atraviesan al paciente, lo van a atravesar en diferentes ángulos mientras el gantry gira. Cuando esto pasa, los diferentes rayos que atraviesan van a ser medidos por los detectores eh, en diferentes ángulos, y eso pues, va a generar un promedio de la atenuación. Este promedio de atenuación se va a leer por un sistema AS, que es el sistema de adquisición de datos, que va a medir y digitalizar las señales provenientes de los detectores. Y ese sistema va a convertir el perfil de intensidad residual que manda el detector en valores de atenuación. Entonces, acá pues toca mencionar un valor, pues una cosa importante, y es el voxel. El voxel básicamente es la medida del volumen 3D de las imágenes que se van a pasar a píxeles. Entonces, todas las imágenes tomográficas resultantes son compuestos de elementos de volúmenes individuales que se llaman voxeles, mostrados como elementos de imágenes bidimensionales que son píxeles. Entonces, se va a medir básicamente es el voxel que se va a ver reflejado en la imagen que nosotros vamos a ver en un píxel. Y el píxel me va a reflejar un promedio de los niveles de atenuación de todos los tejidos que estamos viendo. Básicamente la velocidad de giro del gantry, la máxima velocidad va a ser de 1/3 por segundo, y la matriz máxima que vamos a tener de un tomógrafo es de 512 por 512 voxeles, que es básicamente la escala de grises que nosotros vamos a manejar. Ahora, bueno, con respecto a las generaciones, entonces, para poder llegar a los tomógrafos que pues, hemos tenido hoy en día, se han venido generando muchas modificaciones de los tomógrafos, sobre todo para ahorrar tiempo. Entonces, en la primera generación, lo que se hacía era poner el tubo de rayos X al frente. Teníamos el detector y ambos giraban en un movimiento de traslación, mandando los rayos X, después rotaba un poquito y volvía otra vez a mandar los rayos X. Y así se formaba la reconstrucción de las imágenes. Entonces, para esto, pues era necesario que el grupo de proyecciones fueran paralelas. Después vienen los tomógrafos de segunda generación, en donde lo que se hizo fue aumentar el número de detectores. Se seguía todavía girando el tubo de rayos X, y acá lo que se hizo fue reducir el tiempo de exploración. Sin embargo, pues todavía se mantenían los movimientos de traslación y de rotación. Con los de la tercera generación, entonces lo que se hizo es que igual se aumentó el número de detectores, pero se montaron en un arco abajo que rotaba. Entonces rotaban tanto el tubo de rayos X como el tubo de detectores, y solo se hacía el movimiento de rotación, ya no se hacía el movimiento de traslación. Y ya con los de cuarta generación, entonces lo que se hizo para mejorar el tiempo de escaneo y que se cogiera toda la información era crear un anillo de detectores fijos, y lo único que rotaba era el tubo de rayos X, y así pues se creó los tomógrafos scan, que son taja desplazamiento de la camilla. Después de eso, entonces, pues viene ya como tal la tomografía multicorte, que se define pues por generar 2 cortes o más en un giro, y esto básicamente, pues el número de cortes va a depender del número de filas que tengan los detectores del anillo. Los estudios de corazón, por ejemplo, y las reconstrucciones volumétricas se pueden realizar a partir de tomógrafos que tienen más de 64 filas. Cuando nosotros hablamos de canales, entonces los detectores van a tener dentro de ellos unas celdas. Eh, Esas celdas que tienen los detectores me van a determinar en el tomógrafo multicorte el espesor de corte que nosotros vamos a tener. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 8 canales, el tamaño que tengo dentro de las celdas de los canales es el espesor que va a tener el corte que nosotros vamos a determinar. Mientras que los tomógrafos de un solo corte, lo que me va a determinar el grosor de corte va a ser el colimador, que es con el que yo voy a generar pues, el tamaño que nosotros queramos.
Después, pues finalmente tenemos la tomografía helicoidal multicorte, que son los tomógrafos más modernos que se tienen, y con esto lo que se cambia es que la camilla del paciente y el gantry se van a mover al mismo tiempo. Entonces, con la tomografía helicoidal multicorte se genera el concepto de pitch, que es básicamente el desplazamiento de la camilla sobre el espesor de corte en un giro que se va a producir. Y el pitch es muy importante porque entre más pequeño vamos a tener el valor de pitch, quiere decir que más lento se va a mover la camilla y se va a ver más detalle. Entonces, yo requiero, por ejemplo, un pitch lento para ver coronarias en adquisiciones de fin de diástole o en fin de sístole, y eso lo que me va a permitir es tener muchos datos. Si yo, digamos, no requiero ver tanto detalle, se va a usar un pitch intermedio, que lo que me va a ver es, me va a permitir tener suficientes datos para definir una y tener una imagen muy bien definida, pero no tener tantos datos para que tenga una imagen redundante. Y el pitch normal va a ser más o menos de 0,7 a 1,4. Bueno, con todo esto también es muy importante mencionar la escala Hounsfield, que es la escala de grises que nosotros vamos a manejar cuando vemos las imágenes en tomografía. Entonces, la escala va de -1000, siendo el aire -1000, y va hasta +1000, siendo el hueso cortical +1000. Y ponemos el agua en 0, y a partir de ahí se van a generar las diferentes escalas de grises, pues dependiendo si es grasa, sangre, si es músculo. Y acá pues también es muy importante mencionar el ancho de ventana y el nivel de ventana. No sé si han visto que uno, pues nosotros a veces hablamos de ventana mediastina o ventana pulmonar. Entonces el ancho de ventana básicamente es el rango de unidades Hounsfield en el que nosotros vamos a estar viendo la ventana. Y el nivel de ventana va a ser el centro, el valor central de ese ancho de ventana que nosotros visualicemos. Entonces ya pues van a hablarles un poquito más de las ventanas para que logren entender un poquito más este concepto. Bueno, ya hablando específicamente de las ventanas, como mi compañera ya les había explicado, es la escala de unidades Hounsfield que vamos a tener en cuenta. Entonces, la ventana mediastinal, lo que vamos a tener es una escala ubicada principalmente entre los 55 Hounsfield y los 500. Con esto vamos a ver músculo, vamos a ver el medio de contraste, vamos a ver la grasa y el tejido pulmonar. En la ventana ósea vamos a tener un rango de unidades aproximadamente de 750 hasta 3000, y en la ventana de pulmón vamos a tener los centrados entre un rango entre -600 y 1500 unidades Hounsfield. Ya hablando de las reconstrucciones básicas, pues tenemos 3 reconstrucciones básicas. Tenemos la máxima intensidad y la mínima intensidad, donde la máxima intensidad son el valor de las unidades en donde se hacen incidir los rayos. Es decir, nosotros vamos a aplicar los rayos sobre toda el área de superficie, pero solamente vamos a escoger un rango de valores donde queremos proyectar la imagen. Entonces la máxima intensidad van a ser los valores máximos que vamos a escoger, la mínima intensidad van a ser los valores mínimos, y el resto de valores se van a volver valores inactivos y por lo tanto se van a ignorar. Con respecto a la reconstrucción tridimensional, pues vamos a tener la selección del tejido de los voxeles, y vamos a identificar los valores activos para poder así ir creando la imagen. Progresivamente vamos a tener una imagen en 3D de esta manera. Hablando ya sobre el TAC de alta resolución, entonces la diferencia entre un TAC de alta resolución versus el convencional, la técnica: primero vamos a tener unas secciones más finas en el TAC de alta resolución, con unos algoritmos de alta frecuencia espacial que nos van a permitir mayor detalle sobre el tejido del intersticio pulmonar. Idealmente se debe hacer una toma de la parte de la región más apical del pulmón a la región más basal en una sola inhalación, con un tiempo de corte mínimo de 1 segundo. Pues los beneficios es que va a ser exclusivo para la evaluación de la enfermedad pulmonar intersticial. Va a permitir la visualización de bronquios y bronquiolos con diámetros entre 2 a 3 milímetros. Va a permitir la visualización de arteriolas. No se usa con contraste de rutina, y es importante tener en cuenta
que la TACAR no está indicada para el estudio de nódulos pulmonares. Para el estudio de estos nódulos, pues se requiere otro tipo de protocolo que tiene unos cortes más adecuados. Ya hablando más específicamente de los medios de contraste, entonces tenemos de dos tipos, tenemos agentes intravenosos y orales. Los agentes intravenosos, pues principalmente son de material yodado, no tienen metabolismo o transformación significativa, son de excreción renal en su gran mayoría, pero también pueden tener excreción gastrointestinal y biliar. Pues nos va a permitir la toma dinámica de las imágenes para evaluar distintas patologías que ya vamos a ver más adelante. Tenemos tres generaciones de agentes de contraste intravenosos. Los de primera generación eran contrastes altamente osmolares, que podían tener hasta 5 veces la osmolaridad de la sangre. Por lo tanto, pues tenían muchos reportes de incomodidad y pues había sobrecarga de los pacientes. Sin embargo, aún se pueden utilizar para procedimientos gastrointestinales y urológicos retrógrados, como la cistografía. Los agentes de segunda generación son los que se utilizan hoy en día, que tienen menor osmolaridad, tienen menores efectos adversos, tienen mayor tolerabilidad y pues entre estos se incluyen el ioxeol, el ioversol y el iopamidol. Los de tercera generación son un poco más costosos y se utilizan para utilizar en pacientes con alto riesgo de nefrotoxicidad y pues son dímeros no iónicos isosmolares, entre ellos el iotixanol. Los agentes gastrointestinales, pues dentro de esos tenemos el sulfato de bario, que se ve y este se mezcla con sorbitol y un azúcar no absorbible para generar distensión abdominal y una mejor calidad de imagen. Y se utiliza para usar junto con contraste IV para identificar lesiones hipervascularizadas. Los agentes solubles en agua son los que se utilizan o los de elección cuando tenemos una sospecha de perforación intestinal y de esta manera podemos evitar una peritonitis química. Esto es importante tener en cuenta que estos agentes como les venía diciendo con el contraste, entonces si tenemos una necesidad de tomar una fase arterial, la vamos a tomar a los 20 a 30 segundos de inyectado el medio de contraste. Y lo que vamos a mirar es sangrado abdominal, aneurisma aórtico, estenosis arterial, metástasis hepáticas hipervasculares, tumores pancreáticos. La fase portal se toma entre los 60 y los 80 segundos después de administrar el medio de contraste y lo que vamos a buscar es metástasis hepáticas hipovasculares, formación de abscesos y trombosis venosa. La fase nefrogénica se toma entre los 80 a los 100 segundos posterior a la administración del agente. La idea es con esto es poder ver los tumores renales y evaluar el trauma renal. Y la fase de equilibrio o retardada se toma a los 6 a 10 minutos de administrar el material de contraste y vamos a mirar obstrucciones ureterales y caracterización de tumores hepáticos. Entonces, pues como les venía diciendo, la fase arterial, la idea es poder ver el tracto gastrointestinal, el páncreas. En la fase portal venosa vamos a ver un poco mejor estructuradas pues si existen lesiones hepáticas, vamos a ver un poco de corteza renal. En la fase nefrogénica ya vamos a ver la corteza y la médula renal completamente de manera homogénea y esto nos va a permitir caracterizar tumores y masas. Y en la fase de equilibrio vamos a tener ya más como la visualización de la vía urinaria per se. Pues tener en cuenta las ventajas y las desventajas del TAC. Entonces, las ventajas es que es un método de diagnóstico rápido, asequible, no hay superposición de estructuras y nos va a dar la información de órganos internos con una muy buena resolución con contraste. Las desventajas, pues utilizamos radiación ionizante, no diferenciamos bien tejidos blandos y pues no visualiza
adecuadamente la fosa posterior del cerebro. Queríamos darle un especial agradecimiento a la doctora Jessica Fernández, residente cuarto año de radiología, por acompañarnos a hacer esta presentación y muchísimas gracias. Estas son las referencias que utilizamos para la presentación. Bueno, muchas gracias por su presentación. Estuvo bastante completa. Creo que todos aprendimos demasiado al respecto. La palabra clave que vamos a utilizar para el control de asistencia va a ser Tesla. Y a continuación, entonces, vamos a dar la palabra a la doctora Jessica para que nos comente su retroalimentación frente a la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones a las expositoras, todo muy completo, todo muy conciso. Me pareció que abordaron muy bien el tema. Me parece que lo que ustedes tienen que tener en cuenta en este, pues son primero, ¿cuál es la diferencia entre un tag de primera, de segunda, de tercera generación? Y cuál es la diferencia también con un tag multicorte, que es el que se usa actualmente. Pues los conceptos ya del pitch y eso son conceptos también muy importantes, ya que quiero aclarar de que según la velocidad en que nosotros movamos la camilla del paciente en el tubo, pues eso va a afectar el número de cortes que va a tener el estudio, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una velocidad muy rápida, vamos a tener menos cortes para evaluar, ¿sí? Y pasa al contrario, entonces si tenemos una velocidad de la camilla muy lenta, vamos a tener muchos cortes para evaluar, pero también eso nos puede dar como una... Por eso es que manejamos esos valores de pitch que dijeron las doctoras. Entonces, pues en la parte de las reconstrucciones, hay que tener en cuenta cuál es la diferencia entre un tag de tórax normal y un tag de alta resolución. Entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar una enfermedad intersticial, el corte que yo, pues la reconstrucción que yo debo pedirle al tecnólogo que me haga es un tag de alta resolución, que eso me va a permitir que las estructuras valoradas tengan un grosor de corte menor y que haya mayor resolución del parénquima. Pero, por ejemplo, si yo voy a buscar un nódulo pulmonar, esa reconstrucción en alta resolución no me sirve porque son reconstrucciones que están más separadas y puede perder como esa es la diferencia entre un TAC. Las reconstrucciones pues también importa la valoración de fracturas, esas pues las usan mucho los ortopedistas, también pues para el planeamiento quirúrgico, y pues de resto no tengo nada más que comentar. Me pareció muy bueno el abordaje de las doctoras y las felicito. Bueno, muchas gracias, doctora, por su retroalimentación. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Me pueden repetir el concepto de ventana? No me quedó muy claro. Muchas gracias. Bueno, entonces el nivel de ventana, nosotros tenemos una escala de grises. No sé si te quieras, por favor, devolver a la escala de Hounsfield, por favor, en la presentación. Entonces, ahí, nosotros tenemos una escala de grises que van desde -1000, que es el aire, hasta +1000, que es el hueso. Si yo, por ejemplo, quiero, el ancho de ventana, lo que me hace es delimitar un rango entre las escalas Hounsfield que yo voy a ver. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver, no sé, solo algo que tenga grasa,
pues tener una escala que me permita ver las escalas Hounsfield de más 600 a más 1000 no me va a servir. Entonces el ancho de ventana lo voy a poner, por ejemplo, entre menos, no sé, menos 100 o menos 50 y menos 80 para que yo pueda ver exactamente la grasa. Ese es el ancho de ventana. Y el nivel de ventana va a ser el valor medio que yo voy a ver de ese intervalo que tengo. No sé si me explico. Listo, muchas gracias por la explicación, doctora. Sí, quedó claro. Tenemos otra pregunta que dice, hola, buenas tardes. ¿Para qué patologías tengo que pedir un TAC con contraste? Bueno, los medios de contraste pues dependen de la patología que uno quiere evaluar. Por ejemplo, en el tórax no es, o sea, no es imprescindible tener un TAC contrastado. Depende de la patología. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber si el paciente tiene una enfermedad intersticial, entonces solamente le pido el estudio simple con las reconstrucciones de alta resolución. Pero, por ejemplo, el paciente tiene una masa mediastinal, entonces o, o una consolidación. Entonces, para eso sí yo necesito saber si esa consolidación realza, si no realza, si la masa realza, si no realza. Entonces, ¿y cuál es la relación con las estructuras que están adyacentes? Entonces, por ejemplo, para un estudio pues muy conocido por todos, que no se necesita el medio de contraste, es el Urotac, ¿sí? Entonces, en el Urotac, pues la indicación principal son buscar litos hiperdensos en la vía urinaria. Y esos litos hiperdensos no hay necesidad de buscarlos con el medio de contraste. Ya diferente es si yo tengo una pielonefritis, por ejemplo, una sospecha de una pielonefritis y necesito valorar cómo está el parénquima renal. Entonces, para esa patología yo sí necesito medio de contraste. Para otras patologías muy frecuentes, para las masas que son dependientes del hígado, por ejemplo, lo usamos para saber qué tipo, cuál es el comportamiento de la masa, en qué fase realza, como dicen las doctoras, si es una masa que realza en la fase arterial, pues me da unos diagnósticos diferenciales a una masa que no realce en esa fase. También, por ejemplo, para la valoración de colección. Creo que perdimos el audio de la doctora. Mientras tanto, les voy a repetir la palabra clave, es Tesla. Doctora Jessica, ¿nos escuchas? Desconecto si no estoy mal. Ah, no, no, ahí está. Qué pena, es que mi internet Ya. está muy mal hoy, no sé por qué. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, eso depende del tipo de patología que yo quiera evaluar, ¿sí? Entonces, hay patologías para las que no son necesarias, por ejemplo, para las fracturas, eh, inicialmente no son necesarias, pero si digamos yo tengo una fractura que tengo sospecha de que tengo un compromiso vascular de las estructuras adyacentes, tengo que ponerle medio de contraste para saber si hay lesión de las estructuras o si hay colecciones adyacentes a las fracturas. Y pues eso, o sea, depende de lo que esté evaluando pues en cada patología. Por eso es tan importante que pues tengamos una relación muy cercana entre los clínicos y los radiólogos para que nosotros también les podamos pues orientar acerca de las indicaciones de los estudios. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y creo que tenemos una última pregunta, que es, doctora, ¿de TAC para
observación y estudios de patologías en el sistema nervioso central, ¿es mejor usar equipos de mayor corte? Bueno, para la valoración de patologías del sistema nervioso central, es indicado la valoración con un TAC multicorte, porque los TAC multicorte me permiten hacer reconstrucciones tanto coronales como sagitales. Y con eso, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un infarto, poderle medir el volumen del infarto. Si tengo una hemorragia parenquimatosa, por ejemplo, también poderle evaluar cómo está el volumen, cómo están las relaciones con las estructuras vecinas. Entonces, para pues, la patología del sistema nervioso central, sí es indicado la realización del TAC en un equipo que sea multicorte. Pero pues eso también depende de dónde estén ejerciendo ustedes. Por ejemplo, si están haciendo el rural en un sitio que sea de primer nivel, pero tienen un TAC de 16, pues pueden hacer el TAC de 16, pero ese TAC solamente les va a permitir hacer reconstrucciones axiales, adquisiciones axiales, perdón, no les va a permitir hacer reconstrucciones pues de buena calidad y diagnóstica sagitales y coronales. Listo, doctora, muchas gracias. Y salió una pregunta más. Dos preguntas. ¿Cada cuánto se debe realizar un TAC en un paciente? ¿Y hay factores de riesgo o condiciones asociadas a un paciente que me hagan aumentar ese intervalo de tiempo entre cada TAC? Bueno, el tiempo de realización de la tomografía depende pues de la patología que tenga el paciente inicialmente. ¿Sí? Si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, un posoperatorio de una resección de una masa en el sistema nervioso central, entonces yo necesito mirar un posoperatorio inmediato a las 24 horas y después necesito mirar un postoperatorio más tardío a las 48 horas para ver ese paciente cómo va, si ya pues tiene resolución de las estigmas de sangrado, si tiene un aumento considerable del edema perilesional y otras complicaciones. Pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los pacientes pediátricos, porque los pacientes pediátricos son muy radiosensibles, entonces, pues, pues los pacientes deben ir a los estudios con unas indicaciones muy claras. Entonces, no está indicado, por ejemplo, hacerle TAC, no sé, semanal para la valoración de un tumor cerebral en un niño. Entonces, lo importante es que siempre que yo vaya a mandar un TAC, tener en cuenta para qué lo quiero y cómo se lo voy a tomar. Listo, perfecto, doctora. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que su tiempo es limitado, entonces pues le agradecemos muchísimo por su asesoría también en la elaboración de esta presentación. Muchas gracias a todos nuestros asistentes y a las expositoras por una muy buena presentación. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para estar pendientes de nuestras nuevas charlas. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias por la invitación a todas. Gracias, doctora. Gracias. Nuevamente, muchas gracias, doctora. Muchas gracias.